Pegué a un camionero herido en la carretera, pero no venía solo. Frené sin pensarlo, nomás por compasión, pero en cuanto lo vi, supe que algo no cuadraba. Esa mula maltrecha traía más que fierros y sangre. Traía un silencio que pesaba más que el motor. Pegué a un camionero herido en la carretera, pero no venía solo, y desde ese instante ya nada volvió a estar chido en mi camino. El motor rugía como un viejo animal cansado. Ramiro Salas bajó una marcha mientras descendía con cuidado la curva cerrada del Abra, donde la neblina se pegaba al parabrisas como un secreto que no quería dejarse ver. Afuera, la sierra callaba. Adentro, solo se oía el traqueteo rítmico de la mula. Su camión Mercedes 1114, rojo apagado por los años, fiel compañera desde que su mujer murió. «Ya casi llegamos, vieja», murmuró, aunque no había nadie que lo oyera. El mate frío en el termo, los nudillos adormecidos por el frío jujeño y un dolor constante en la espalda eran las únicas certezas de ese viaje. Venía de La Quiaca, con una carga de insumos médicos rumbo a Salta, y había decidido cruzar de noche, como en los viejos tiempos. Solo que ya no era joven, ni tenía con quién compartir el café al llegar. De repente, el radio viejo empezó a chispear. Interferencia. Rara, como si alguien hablara entre estática y murmullos. «¿Otra vez vos, pinche radio?» Ramiro le dio un golpecito al costado. Nada, solo más estática, y entonces, silencio. Uno espeso, como si el mundo se hubiera apagado. Fue en ese momento, justo al pasar una curva cerrada, cuando los faros largos iluminaron algo que no debería estar ahí. Un bulto. Ramiro frenó en seco. La mula gruñó y patinó unos metros antes de detenerse. La carga rechinó detrás. ¡Qué chingados! Ahí estaba, en plena curva, un cuerpo tirado sobre el asfalto o una sombra humana. Difícil saberlo entre la neblina y la tensión. Ramiro dudó. Las noticias de asaltos en la ruta no eran nuevas. Muchos se hacían los heridos para emboscarte, pero también sabía que, si era real, podía ser la diferencia entre vivir o morir para esa persona. Abrió la puerta. El aire afuera era helado y olía a tierra mojada. Caminó despacio con la linterna del celular encendida. La figura no se movía. Estaba boca abajo, temblando apenas. Tenía una camisa blanca empapada en sangre y tierra. Era un muchacho, no mayor de 30, flaco, moreno, un brazo extendido, el otro bajo el cuerpo. «Oye, ¿estás bien? ¿Me escuchás?» Un quejido, apenas un hilo de voz. «No, no me dejes aquí. ¿Vienen?», susurró el joven. Ramiro tragó saliva. Miró hacia los cerros. Nada. Silencio total. Como si algo los observara desde lo alto. «Te voy a subir a la mula. No hagas fuerza, ¿sí?». Lo cargó con esfuerzo. El cuerpo era más liviano de lo que imaginó, tembloroso, sudado. Lo acomodó en el asiento del copiloto, cubriéndolo con su propia campera. El joven seguía murmurando cosas sin sentido, o tal vez demasiado sentido. Ya en la cabina, Ramiro cerró con seguro. Encendió el motor. Miró de reojo a su nuevo pasajero. «¿Cómo te llamas?» Silencio. Y luego, «Tadeo». El motor volvió a rugir. La carretera seguía, pero ya no era la misma. Algo se había subido con ellos. Algo que no era solo ese joven herido. Mientras retomaban la ruta, Ramiro miró por el retrovisor y juró ver una silueta parada junto a la curva, inmóvil, como esperándolos. La radio volvió a prenderse sola, esta vez sin estática. Solo una voz suave, apenas audible, que decía: «No estás solo». Ramiro bajó el volumen de un manotazo, apretó el volante y siguió manejando. La ruta parecía estirada hasta el infinito, como si la noche se hubiera tragado todo, menos el pedazo de asfalto frente a los faros. Ramiro iba concentrado, manos firmes al volante, el cuerpo encorvado por la costumbre y los años. El motor, aunque viejo, seguía marcando el paso con ese ronroneo profundo que él conocía mejor que su propia voz. De reojo, miró al muchacho. Seguía desmayado, la cabeza inclinada hacia el pecho, el rostro medio cubierto de barro seco.
Tenía una cicatriz en la ceja y un tajo reciente en la frente. Respiraba, pero no profundamente, más bien como si estuviera peleando por no irse. Ramiro resopló. No me meto en broncas ajenas, pero tampoco dejo a nadie tirado, ni hoy, ni nunca. Subió el volumen del radio para acompañarse un poco. Una zamba vieja llenó la cabina por unos segundos antes de que otra vez la estática invadiera todo. Esta vez no era ruido blanco, era como si alguien hablara en voz baja, entre palabras cortadas. Bajó el volumen otra vez, molesto. El tramo era desértico, sin señal en el celular y con más curvas que lógica. Apenas unos arbustos y piedras al costado del camino, nada que diera sensación de vida. Y sin embargo, el ambiente estaba cargado, como si alguien o algo los estuviera vigilando. Al pasar una pequeña loma lo vio, otra figura al borde de la carretera. Estaba de pie, rígida, sin moverse. Otra vez. Frenó, ahora con más cuidado. Bajó la velocidad hasta casi detenerse, pero esta vez no descendió. Observó desde el parabrisas, tratando de enfocar bien entre la bruma. La figura no reaccionaba. Estaba justo a la altura del retrovisor del lado derecho. Ramiro bajó un poco el vidrio para oír si decía algo. Nada. Volteó. Y no había nadie. El estómago se le apretó. Cerró el vidrio de golpe y aceleró. El motor respondió como un caballo que siente al jinete nervioso. No era hombre de sustos, pero algo en esa presencia le puso la piel de gallina. Estoy cansado nomás. Eso es puro cansancio, se dijo. Pero no estaba convencido. Un par de kilómetros más adelante sintió que algo se movía al lado suyo. El joven soltó un gemido y empezó a agitarse. ¡Hey! ¡Tranquilo! ¡Ya estás bien! ¡Ya pasó! No está bien, susurró Tadeo con los ojos cerrados pero la voz temblando. Ellos me vieron. Ellos saben. Ramiro lo miró de reojo. Apretó la mandíbula. ¿Quiénes? Tadeo no respondió. Se encogió sobre sí mismo como si sintiera frío o miedo. ¿Estás huyendo de alguien? Silencio. Solo el sonido del motor y la ruta delante, infinita y oscura. Mira, no sé qué hiciste ni quién te busca, pero si me metiste en algo feo, necesito saberlo ya. Tadeo murmuró algo más, pero era inaudible. Ramiro golpeó el volante con la palma, frustrado. ¡Chingao! A lo lejos, una luz apareció. Era una estación de servicio pequeña, de esas que parecen fantasmas en medio del desierto. Decidió parar, necesitaba cargar diésel y claridad. Mientras bajaba del camión, sintió otra vez esa sensación, como si una mirada pesada se clavara en su espalda. Volteó lentamente. Nada, ni un alma, ni un ruido. Solo la mula encendida y un pasajero que hablaba con fantasmas. La estación de servicio estaba medio apagada, con solo un foco titilando en la entrada y el sonido lejano de un generador viejo retumbando como un corazón cansado. Ramiro bajó de la mula sin sacar la vista del camino. Algo dentro de él seguía encendido, una mezcla de duda y desconfianza que no lograba sacudirse. Miró a Tadeo. Seguía ahí, encorvado, murmurando cosas que no tenían ni pies ni cabeza. «Voy por café. No te muevas, ¿sí?» El muchacho asintió apenas, sin abrir los ojos. La tienda tenía olor a pan viejo y queroseno. Ramiro pidió un café de termo, cargó diésel y saludó con un gesto al hombre que atendía, un señor con cara de no querer hablar con nadie. «¿Mucho movimiento por acá?», preguntó solo por romper el silencio. El otro lo miró de reojo. «Lo justo. A esta hora casi nadie pasa, menos con la neblina así». Ramiro se quedó un segundo mirando la nada. Algo no le cerraba. «¿Ha visto algo raro por aquí? ¿Gente parada en la ruta?» El hombre levantó la ceja. «¿Parada? ¿Cómo?» «Como esperando, como si... no sé, como si estuvieran buscándote». «¿Sabe qué?». El tipo se encogió de hombros. «Mejor no se meta en cosas que no entiende». «¿Sí?». Ramiro frunció el ceño, dejó el dinero justo en el mostrador y volvió a la mula sin decir más. Al subir, Tadeo estaba despierto, sudaba frío.
Tenía los ojos bien abiertos, clavados en el parabrisas. ¿Todo bien?, preguntó Ramiro encendiendo el motor. Tadeo no respondió de inmediato. Luego, con la voz ronca, soltó: «No debiste pararte». Ramiro lo miró de reojo. «¿Cómo dices? No debiste recogerme, es peligroso». Silencio. «¿Me estás amenazando?» «No, te estoy cuidando, ¿no entiendes?» Ramiro pisó el acelerador. La mula respondió con un gruñido ronco, como si también estuviera incómoda. «Escucha, morro, no soy de los que se meten en dramas ajenos, pero si me traes broncas al camión, más vale que me lo digas ahora, porque si hay alguien siguiéndote, necesito saberlo». Tadeo se pasó una mano por la cara, como intentando aclararse las ideas. «No es alguien, son varios, no sé cuántos. Yo me escapé». «¿Escapaste de qué?» «De algo muy feo». Ramiro apretó el volante. «Tienes que ser más claro. Si lo digo, si hablo, nos van a encontrar». Ramiro se mordió el labio inferior. Por dentro, las alarmas no dejaban de sonar, y sin embargo, había algo en la voz de Tadeo que no era mentira, era miedo, puro y seco. «¿Por qué tú? ¿Qué viste?» Tadeo bajó la mirada. «Vi lo que no debía, y ayudé a alguien que no podía ayudarme a mí». Ramiro sintió un nudo en el estómago. «¿Traías a alguien más?» Tadeo negó con la cabeza. «Ya no. No hizo falta que dijera más». Durante varios kilómetros no hablaron. Solo el ronroneo constante de la mula, los faros recortando la noche y ese silencio que a veces pesa más que las palabras. En un tramo recto, sin curvas ni luces, Tadeo susurró algo más. Apenas un murmullo. «Hay cosas que uno no puede olvidar, aunque quiera». Ramiro lo miró de reojo, y por primera vez, en ese muchacho deshecho, vio algo que no esperaba encontrar, un reflejo de sí mismo. La ruta se abría como una herida en la oscuridad. El reloj marcaba las 3 de la mañana y la neblina seguía espesa, pegada al parabrisas como si no quisiera dejarlos avanzar. Ramiro manejaba con el cuerpo en tensión, las manos firmes al volante y el ceño fruncido. No era solo el camino, era ese silencio raro que llenaba la cabina desde hacía kilómetros. Tadeo no decía una palabra, no dormía, no hablaba, solo miraba al frente con la mandíbula apretada, los ojos clavados en la línea blanca del asfalto, como si algo fuera a aparecer de golpe. Ramiro lo observó de reojo. «¿Te pasa algo o siempre fuiste así de callado?» El joven no respondió, ni siquiera volteó. Ramiro suspiró con fastidio. Quiso encender la radio, pero algo lo detuvo. No quería otra vez esas voces raras. Mejor el silencio, aunque pesara. «¿Te ves nervioso? ¿Te están siguiendo o qué?» Tadeo tragó saliva. Por fin habló. «A veces no es quien te sigue, es que...» Ramiro frunció el ceño. «¿Qué es eso? ¿Una amenaza?» «No», respondió bajito. «Es un aviso». La mula avanzaba lento por una recta larga y vacía. De pronto, Tadeo se enderezó y empezó a mirar hacia los espejos laterales. «¿Qué estás buscando?», preguntó Ramiro con el pulso acelerado. «Luces, faros, siluetas. No hay nada atrás, morro». Tadeo no contestó. Se pegó más a la ventana como si tratara de ver algo que solo él sabía que estaba ahí. Ramiro empezó a sentirse incómodo, no solo por las actitudes del joven, sino por esa sensación en la nuca, esa que aparece cuando algo no está bien y el cuerpo lo sabe antes que la cabeza. «Escúchame bien, muchacho», dijo Ramiro con voz firme. «No me importa tu pasado ni tus problemas, pero si estás metido en algo peligroso, quiero saberlo. No quiero terminar tirado en una zanja por culpa de tus broncas». Tadeo lo miró, por fin. «Yo no elegí esto. Solo estoy intentando sobrevivir, como tú». Ramiro apretó la mandíbula. Esa última frase le tocó una fibra que no esperaba, porque era verdad. Al final, todos iban escapando de algo. «¿Hay alguien que te quiera muerto?» Tadeo bajó la mirada. «Sí». Ramiro no preguntó más. El silencio volvió, pero esta vez era más denso, y no estaban solos. En una curva cerrada algo se cruzó a lo lejos. No era un animal, era una figura humana. Ramiro frenó en seco. Tadeo se sobresaltó.
¿La viste? Sí, susurró Tadeo. Pero cuando los faros se enfocaron, ya no había nadie. Ramiro tragó saliva. El corazón le martillaba en el pecho. Esto no me está gustando nada. Ya empezó, dijo Tadeo casi para sí mismo. ¿Qué cosa? Lo que siempre empieza cuando uno trata de escapar. Ramiro lo miró con rabia, pero también con un miedo que empezaba a colarse sin permiso. Se sentía como si estuvieran cruzando una línea invisible, una donde ya no bastaba con tener las luces altas y el tanque lleno. Era como si el silencio trajera algo más, algo que venía con ellos desde esa curva donde todo empezó. El sol apenas levantaba la niebla cuando Ramiro vio el letrero oxidado que decía Comedor Miriam, café, pan casero y corazón. Estaba justo antes de una curva larga, de esas que obligan a bajar la velocidad, sí o sí. El lugar tenía pinta de viejo pero digno, con cortinitas bordadas y una antena torcida en el techo. Ramiro giró hacia el pequeño descampado de tierra y estacionó la mula bajo un árbol polvoriento. Tadeo iba medio dormido, recostado contra la puerta, con la mandíbula apretada como si soñara con demonios. Ramiro le dio un suave codazo. «Vamos a desayunar algo. Te va a caer bien». Tadeo abrió los ojos despacio, desorientado. «¿Dónde estamos?» «En un lugar donde el café no viene en bolsita y todavía hay pan calentito». Entraron al comedor y el aroma a pan recién horneado los envolvió como una cobija. Había 3 mesas de madera, un ventilador viejo en el techo y una radio prendida bajito con un vals antiguo. Detrás del mostrador, una mujer robusta con delantal de flores amasaba con fuerza. Tenía el pelo recogido en un moño y unos ojos tan vivos que parecía ver más de lo que mostraba. «Ramiro Salas, mira nada más», dijo la mujer al verlo entrar. «¿Cuánto hace que no te aparecías por acá?» «Años, Miriam. No me daba la ruta para este lado. Pero ya ves, siempre hay una razón para volver», dijo ella limpiándose las manos en el delantal. «Pasen, siéntense, ya les saco café». Ramiro y Tadeo se sentaron cerca de la ventana. Miriam les sirvió café humeante, pan casero y unas empanadas recién hechas. Por un rato todo pareció normal, casi agradable, pero Miriam no dejaba de mirar a Tadeo. Lo observaba como quien ve a un perro mojado que no sabe si está herido o rabioso. «¿Y vos quién sos, muchacho?», preguntó sin rodeos. Tadeo bajó la mirada. «Solo alguien que necesitaba ayuda». «Ajá», dijo Miriam, sin quitarle los ojos de encima. «Y vos, Ramiro, siempre tan de buen corazón». Ramiro se removió en la silla. «Me lo encontré tirado en la ruta. No podía dejarlo». Miriam se cruzó de brazos y se inclinó un poco sobre la mesa. «Hay gente que arrastra broncas tan pesadas que hasta el que lo ayuda puede terminar llevándoselo el diablo». El silencio cayó como un balde de agua fría. Tadeo apretó el borde de la mesa. Ramiro sintió un nudo en el estómago. «¿Qué estás queriendo decir?» «Nada. Solo que se nota cuando alguien anda huyendo. Se le ve en los ojos. Y ese muchacho tuyo no está escapando de algo chico». Ramiro tragó saliva. Tadeo se levantó de golpe. «Gracias por el café». Salió sin mirar atrás. Ramiro se quedó sentado unos segundos. Miriam lo miraba con algo más que advertencia en los ojos. ¿Era tristeza o resignación? «No le hagas caso, vieja, solo trato de hacer lo correcto. Solo no olvides que lo correcto a veces cuesta caro». Ramiro asintió en silencio y salió del comedor. Afuera, Tadeo fumaba un cigarro con la mano temblorosa. «¿Qué te dijo?» «Nada que no supiera ya», respondió Ramiro encendiendo el motor de la mula. «Vámonos». Mientras se alejaban del comedor, Miriam los miraba desde la puerta, con los brazos cruzados y los ojos fijos en el camión que desaparecía entre la niebla. Y aunque Ramiro no podía verlo, la vieja murmuró algo en voz baja. «Ojalá no sea tarde para vos también». El sol ya pegaba fuerte sobre el parabrisas cuando retomaron la ruta. Ramiro no dijo nada durante los primeros minutos. Encendió la radio, pero no duró mucho.
Ninguna canción le acomodaba el ánimo. Apagó de nuevo y dejó que el motor hiciera su música. Tadeo iba callado, mirando por la ventana como si esperara ver algo al fondo de los cerros. Tenía las manos metidas en los bolsillos, la espalda tensa. «¿Qué te dijo Miriam que saliste así?», preguntó Ramiro sin mirarlo. «Nada, no más que tenga cuidado». «¿Contigo?». Tadeo no respondió. Ramiro apretó el volante. Le ardía no saber. Ese silencio no era de alguien tímido, era de alguien que oculta. Y a estas alturas, ocultar algo en la mula no era cualquier cosa. «Mira, flaco, te recogí porque no soy un hijo de la chingada, pero si me estás metiendo en algo turbio, necesito saberlo ya. No es un juego. Ya te dije que no quería problemas. Y sin embargo los traes». Ramiro golpeó el volante con la palma. «¿De dónde venías? ¿Qué hacías tirado en medio de la nada? ¿Por qué Miriam dijo que estás arrastrando algo feo?». Tadeo tragó saliva. «No puedo decirte todo, Ramiro». «¿Por qué no?». «Porque si lo hago, no llego». «¿No llegas a dónde?». Tadeo volteó a verlo. Por primera vez, sus ojos estaban llenos de un miedo crudo, de ese que ya no se puede esconder. «Tengo que encontrar a alguien, es lo único que importa». Ramiro aflojó un poco el volante. A pesar del enojo, algo en esa frase le apretó el pecho. «¿Quién?». «Mi hija». La respuesta cayó como piedra en el piso de la cabina. Ramiro no dijo nada, solo dejó que el viento entrara por la ventanilla y apagara un poco el calor en el aire. «¿Y quién te la quitó?». «Gente mala, de la peor». «¿Te siguen?». «No lo sé. A veces creo que sí. Otras veces siento que ya estoy solo». Ramiro miró por el espejo retrovisor. Nada, ni un auto ni una sombra, solo la línea amarilla cortando la ruta y ese silencio que seguía pegado como sombra. «¿Estás huyendo o estás buscando?». Las dos. Siguieron en silencio un buen rato. Pasaron por un pueblo fantasma, casas de adobe rajadas por el sol, perros dormidos bajo los aleros y un grupo de niños jugando con un balón desinflado. Nadie miró al camión, nadie saludó. Más adelante, un par de motos se cruzaron al otro lado del camino, hombres con mochilas, lentes oscuros. Ramiro bajó la velocidad. Tadeo se encogió en el asiento. «¿Los conoces?». Tadeo negó. «Pero me recuerdan a ellos». Ramiro tragó saliva. «No me gusta esto, Tadeo. No me gusta nada. Yo tampoco lo elegiría, créeme». El resto del tramo fue como masticar vidrio, tenso, seco, sin sabor. Ramiro encendió un cigarro, algo que no hacía desde hacía años. Lo encendió con rabia, con frustración. Tenía la sensación de estar avanzando hacia algo que no entendía, pero que no iba a poder evitar. Y lo peor era que, por dentro, una parte de él ya había decidido seguir adelante, aunque costara caro, aunque doliera más de lo que podía imaginar. El calor comenzaba a pegar duro y el sol caía en diagonal, lanzando reflejos molestos sobre el parabrisas. Ramiro se ajustó la visera y entrecerró los ojos. La ruta se extendía como un hilo interminable, recta, silenciosa, y con algo que no terminaba de cuadrar. Miró por el retrovisor, ahí estaban otra vez. Luces bajas, distancia justa. Una camioneta blanca que no aceleraba ni se alejaba, como si calculara cada metro para no llamar la atención, pero tampoco desaparecer. Ramiro no dijo nada. Siguió manejando con la vista fija en la ruta, aunque el corazón se le empezaba a acelerar. Bajó un cambio, disimulando, y fingió que buscaba una estación en la radio. Silencio, pura estática. Revisó por el espejo una vez más. La camioneta seguía ahí. «¿Hace cuánto nos siguen?», preguntó, sin levantar la voz. Tadeo no contestó de inmediato. Luego, sin mirar, dijo: «Desde antes del pueblo». Ramiro sintió que algo se rompía en el pecho, una mezcla de rabia y miedo. No le gustaba sentirse acorralado, menos en su propia ruta. «¿Los conoces?». Tadeo bajó la cabeza. «No puedo estar seguro, pero sí se parecen». «¿Y no se te ocurrió decirme antes?». «¿Para qué? No podías hacer nada. Si son ellos, no se van a ir». Ramiro apretó el volante, los nudillos blancos.
Chingao, Tadeo, esto ya no es un favor, esto es meterse en terreno pantanoso. Tengo familia, ¿sabías? ¿Y crees que yo no? La respuesta fue un disparo seco, cargado de bronca contenida. Ramiro lo miró de reojo. Tadeo temblaba, no de miedo, de furia. Mi hija está sola, y si esa gente me encuentra se acaba todo. No hay forma de que la recupere, por eso me callo, por eso aguanto. Ramiro volvió a mirar por el retrovisor. La camioneta seguía igual, pero algo en la atmósfera había cambiado. El aire se sentía más denso, más cerca del peligro. Vamos a hacer una cosa, dijo, bajando el tono. En la próxima bifurcación voy a meterme por un camino viejo. Si ellos doblan también, entonces ya no hay dudas. Tadeo asintió, sin decir palabra. Media hora después llegó el desvío. Un camino de tierra casi sin señalización, que cortaba entre sembradíos y monte bajo. Ramiro giró sin frenar, como si conociera la zona, un viejo atajo que ya nadie usaba. La mula crujió al meterse en ese terreno irregular. Polvo, piedras sueltas, ramas secas. El retrovisor temblaba con cada salto del camión, pero Ramiro lo mantenía firme. «Vamos, vamos», susurraba entre dientes, y ahí estaban, las luces, doblando también. Se metieron. Tadeo cerró los ojos. Ramiro no le quitaba la vista al espejo. «¿Qué vas a hacer?», preguntó el joven. Ramiro pensó por un momento. Luego se inclinó hacia la guantera y sacó un viejo revólver oxidado. Lo colocó entre los dos asientos. «No me gusta usarlo, pero menos me gusta que me sigan sin avisar». El camino se estrechaba. A lo lejos, un puente angosto marcaba el único paso posible. Y en ese instante, Ramiro decidió: «Vamos a parar. Si quieren algo, que lo digan de frente». La mula venía tragando polvo desde hacía rato, con el motor caliente y el tanque marcando reserva. Ramiro sabía que en esas condiciones no se podía improvisar. A lo lejos, entre los reflejos del calor en el asfalto, apareció la silueta de una gasolinera. Un letrero tambaleante, medio borrado por el sol, decía: «El descanso, combustible y bebidas». «Vamos a parar aquí», dijo Ramiro sin mirar a Tadeo. Tadeo asintió, pero su mirada iba fija al parabrisas, como si le pesara el aire. Entraron al lugar. 2 bombas viejas, una oficina cerrada con persianas de metal y una sombra sentada al fondo, bajo un techito improvisado, fumando. Un hombre con gorra baja, lentes oscuros, camiseta ajustada, no se movió al verlos llegar, pero Ramiro sintió que lo escaneó completo con la mirada. Bajó de la mula y empezó a cargar diésel. El surtidor tosía más que funcionaba. Tadeo se quedó dentro del camión, con el cuello tenso. El silencio era denso. Ni un pájaro, ni un perro, ni el típico ruido de ruta. Solo el sonido del combustible llenando el tanque y la mirada clavada del tipo bajo la sombra. Ramiro lo ignoró lo más que pudo, pero el tipo seguía ahí, quieto, con esa calma que incomoda. Al terminar de cargar, Ramiro se secó las manos y se acercó a la tiendita para pagar. Abrió la puerta y el campanilleo sonó metálico, hueco. Una mujer mayor lo atendía desde un mostrador con dulces vencidos y botellas de agua tibia. «¿Hay baño?», preguntó Ramiro, solo para tantear. «Allá atrás, pero no hay agua», dijo ella sin levantar la vista. Pagó en efectivo, tomó 2 botellas de agua y salió. Cuando pasó frente al tipo de la gorra, sintió que lo miraba directo, a pesar de los lentes oscuros. «¿Calor, no?», soltó el tipo, como si fueran compadres. «Sí, fuerte», respondió Ramiro, sin frenar el paso. «¿De dónde vienen?». Ramiro se detuvo, lo miró de frente. «De más al norte». «¿Y pa' dónde?». «Pa'l sur, como siempre». Silencio. El tipo dio una calada profunda a su cigarro. «Se ve que esa mula aguanta bien, a pesar de lo que carga». Ramiro apretó los dientes. No respondió. Dio media vuelta y subió al camión. Adentro, Tadeo estaba pálido. «¿Lo viste?». «Sí». «¿Es uno de ellos?». Ramiro encendió la mula y puso primera. «No sé, pero habla como si supiera más de lo que debería».
Mientras se alejaban por el retrovisor, Ramiro vio al hombre levantarse lentamente y sacar el celular del bolsillo. Caminó despacio hacia un auto gris que no habían notado antes, estacionado al costado del terreno. ¿Está hablando por teléfono? Sí, y apuesto lo que quieras a que no está pidiendo una pizza. Tadeo cerró los ojos. No se encontraron. Ramiro pisó el acelerador. No todavía. Pero ahora tenemos menos tiempo. Y mientras el paisaje pasaba a toda velocidad, Ramiro ató el último cabo suelto en su cabeza. Ese tipo no era de por aquí. No era un cliente, ni un viajero. Estaba esperando justo a ellos. La tarde iba cayendo lenta, teñida de ese color naranja sucio que tiene el cielo cuando el calor se mezcla con el polvo. La mula avanzaba por un tramo de ruta más solitario que de costumbre, sin carteles, sin gente, solo cerros dormidos a los costados. Tadeo dormía, o algo parecido. Cabeceaba contra la ventana, con los brazos cruzados, como si tratara de hacerse invisible. Ramiro aprovechó. Bajó la vista y notó una mochila negra tirada en el piso del camión, entre sus pies y los de Tadeo. Rota de un costado, sucia, maltratada. No la había visto antes, o tal vez simplemente no la había notado. La jaló con el pie, despacito, y la levantó con una mano. Pesaba poco, pero tenía ese algo que no se explica, algo que incomoda. No la abrió. La sostuvo un rato sobre sus rodillas, mirando por el parabrisas como si esperara una señal. Luego la colocó entre los asientos y se quedó en silencio, pero su mente ya no estaba en la ruta. Estaba en otro lugar, en otro tiempo. Recordó a su hijo, Luciano, con 17 años. La mirada perdida, el corazón lleno de rabia. Una discusión por nada, por todo. Y después, el portazo. Las semanas sin saber de él, las llamadas que nadie contestaba. Esa angustia que no te deja respirar, ese miedo de padre que no sabe si buscar en la calle o en la morgue. Recordó también la mochila de Luciano, igual de maltrecha, igual de sucia. La encontró tirada en una terminal, días después, cuando ya lo daba por perdido. Adentro solo había una foto familiar arrugada y un suéter viejo. Pero eso bastó para hacerlo pedazos. Volvió al presente. Volvió a Tadeo. ¿Qué cargas ahí, muchacho?, murmuró sin esperar respuesta. Tadeo se movió incómodo. Aún dormido, murmuró algo entre dientes. Ramiro no entendió las palabras, pero sí el tono. Era tristeza. Era miedo. Suspiró profundo y puso el codo en la ventanilla. El viento le pegaba directo en la cara, le hacía bien, lo traía de vuelta a la realidad. Una realidad que, aunque no quisiera admitirlo, ya lo tenía metido hasta el fondo. No sabía si era por Tadeo o por lo que Tadeo le recordaba, porque en el fondo, ese muchacho con los ojos rotos y las palabras a medias no era tan diferente a su propio hijo. Y eso dolía más que cualquier peligro. La radio volvió a chispear. Una canción vieja empezó a sonar, un chamamé lento, de esos que duelen sin decir mucho. Ramiro la dejó correr. «¿Tienes alguien que te espera, verdad?», preguntó, sin mirar. Tadeo abrió los ojos, lento. Miró la mochila entre ellos, luego a Ramiro. «Sí, y no sé cuánto tiempo más pueda hacerlo». Ramiro asintió. No hacía falta más. Volvió la vista al frente. La ruta seguía larga, polvorienta, peligrosa, pero por primera vez en mucho tiempo no le pesaba tanto el camino, porque ahora no iba solo. La noche cayó sin aviso, como si alguien hubiera apagado el cielo de un manotazo. Ramiro encendió las luces altas y bajó la velocidad. El camino se estrechaba y la mula empezaba a resentir el esfuerzo del día. Adentro, el calor se había transformado en una humedad densa que pegaba en la piel. Tadeo no decía nada. Iba con la frente apoyada en el vidrio mirando la oscuridad como si esperara que algo o alguien saliera de ella. Ramiro se aclaró la garganta. «Te vi temblando, Tadeo. Te vi apretando los puños dormido. No es solo miedo, es otra cosa». El silencio se quedó flotando unos segundos. «¿Sabes?»,
siguió Ramiro. Yo también perdí el rumbo una vez. Y sé reconocer cuando alguien carga más de lo que puede. Tadeo giró apenas la cabeza, sin despegarla del vidrio. No sabes todo. Entonces cuéntame. El joven tragó saliva. Se le notaba la lucha por dentro. Por fin habló. Me metí en algo sucio, muy sucio. Al principio era solo manejar, llevar cosas de un lugar a otro. Cerraba los ojos y cobraba. No preguntaba, nunca miraba. Ramiro mantuvo la vista al frente, no lo interrumpió. Un día vi lo que transportaba de verdad, personas, niños, mujeres, como animales, como si fueran cajas. La voz de Tadeo temblaba, de ahí el nombre de este capítulo. Quise salirme, Ramiro, quise irme, pero eso no se deja así nomás. Cuando me vieron dudar, me amenazaron. Me mostraron fotos de mi hija. Me dijeron que ya no era mía, que era de ellos. Ramiro apretó los dientes. ¿Y qué hiciste? Me largué. Robé una lista de nombres, direcciones, lo poco que alcancé. Tenía contactos, gente que me prometió ayudarme si salía. Pero desde que escapé, nadie me responde. Y cada día tengo menos tiempo. La mochila. Ahí está todo. Lo único que tengo para encontrarla. Ramiro frenó en una curva. La mula soltó un gemido metálico. Se detuvo en una banqueta improvisada al costado del camino. Apagó el motor. El silencio fue inmediato. Tadeo bajó la mirada. Parecía quebrado. Sé que no tengo derecho a pedirte nada. Me recogiste, me diste comida, no me entregaste. Pero si quieres dejarme aquí, lo entiendo. Ramiro lo miró, no como camionero, no como desconocido. Lo miró como padre. No te voy a dejar, Tadeo. ¿Por qué? Porque si fuera mi hijo el que anduviera perdido allá afuera, también esperaría que alguien no lo dejara solo. Tadeo no dijo nada más. Se tapó la cara con las manos. No lloró, pero se deshizo en ese gesto mudo que solo hacen los que están cansados de vivir con miedo. Ramiro encendió de nuevo la mula. Puso primera. Vamos a encontrarla, sea como sea. Y mientras retomaban la ruta, con el motor vibrando como un latido, los dos supieron que lo peor aún no había llegado. Pero al menos ya no iban solos. La noche cayó sin aviso, como si alguien hubiera apagado el cielo de un manotazo. Ramiro encendió las luces altas y bajó la velocidad. El camino se estrechaba y la mula empezaba a resentir el esfuerzo del día. Adentro, el calor se había transformado en una humedad densa que pegaba en la piel. Tadeo no decía nada. Iba con la frente apoyada en el vidrio, mirando la oscuridad como si esperara que algo o alguien saliera de ella. Ramiro se aclaró la garganta. Te vi temblando, Tadeo. Te vi apretando los puños dormido. No es solo miedo, es otra cosa. El silencio se quedó flotando unos segundos. ¿Sabes?, siguió Ramiro. Yo también perdí el rumbo una vez y sé reconocer cuando alguien carga más de lo que puede. Tadeo giró apenas la cabeza, sin despegarla del vidrio. No sabes todo. Entonces cuéntame. El joven tragó saliva. Se le notaba la lucha por dentro. Por fin habló. Me metí en algo sucio, muy sucio. Al principio era solo manejar, llevar cosas de un lugar a otro. Cerraba los ojos y cobraba. No preguntaba, nunca miraba. Ramiro mantuvo la vista al frente, no lo interrumpió. Un día vi lo que transportaba de verdad. Personas, niños, mujeres, como animales, como si fueran cajas. La voz de Tadeo temblaba, de ahí el nombre de este capítulo. Quise salirme, Ramiro. Quise irme, pero eso no se deja así nomás. Cuando me vieron dudar, me amenazaron, me mostraron fotos de mi hija. Me dijeron que ya no era mía, que era de ellos. Ramiro apretó los dientes. ¿Y qué hiciste? Me largué, robé una lista de nombres, direcciones. Lo poco que alcancé, tenía contactos, gente que me prometió ayudarme si salía, pero desde que escapé, nadie me responde. Y cada día tengo menos tiempo. ¿La mochila? Ahí está todo. Lo único que tengo para encontrarla. Ramiro frenó en una curva. La mula soltó un gemido metálico.
Se detuvo en una banqueta improvisada al costado del camino. Apagó el motor. El silencio fue inmediato. Tadeo bajó la mirada. Parecía quebrado. Sé que no tengo derecho a pedirte nada. Me recogiste, me diste comida, no me entregaste. Pero si quieres dejarme aquí, lo entiendo. Ramiro lo miró, no como camionero, no como desconocido. Lo miró como padre. No te voy a dejar, Tadeo. ¿Por qué? Porque si fuera mi hijo, el que anduviera perdido allá afuera, también esperaría que alguien no lo dejara solo. Tadeo no dijo nada más. Se tapó la cara con las manos. No lloró, pero se deshizo en ese gesto mudo que solo hacen los que están cansados de vivir con miedo. Ramiro encendió de nuevo la mula. Puso primera. Vamos a encontrarla, sea como sea. Y mientras retomaban la ruta con el motor vibrando como un latido, los dos supieron que lo peor aún no había llegado. Pero al menos ya no iban solos. La lluvia había amainado, pero la ruta seguía empapada. El lodo saltaba con cada vuelta de llanta y el viento ahora arrastraba más frío que agua. La cabina estaba envuelta en un silencio denso, de esos que no se cortan ni con la radio encendida. Ramiro manejaba con la mandíbula apretada, los nudillos firmes en el volante. Tadeo, con la mochila abrazada, ya no temblaba, pero no era calma, era resignación. ¿Y si me dices todo de una vez?, soltó Ramiro sin rodeos. Tadeo tragó saliva. ¿Estás seguro de que quieres saberlo? Mira dónde estamos. A estas alturas lo único peor que el peligro es no entenderlo. Tadeo respiró hondo, como quien va a sacar algo que le quema por dentro. Hace 3 años empecé a trabajar de chofer para una empresa de transporte regional. Así se hacían llamar. Tenían camiones, vans, hasta colectivos viejos. Todo legal por fuera, pero por dentro, puro infierno. Tráfico, personas, niños, mujeres. Algunos ya no hablaban, otros venían dormidos, sedados. Les decían los paquetes. Ramiro sintió un nudo en el estómago. No quería imaginarlo, pero no podía evitarlo. Yo al principio no preguntaba, necesitaba la plata. La niña estaba enferma, la mamá se fue. Era eso, o dormir en la calle. Me tragué todo, hasta que un día me pusieron a conducir una unidad donde iba ella. Mi hija, dicen que fue error, que no sabían, pero yo no lo creo. ¿Qué hiciste? Me bajé del camión en Bolivia. Huí, me llevé la libreta, saqué todo lo que pude. Pensé que si entregaba esa información, me ayudarían a sacarla, pero desaparecieron. Todos. Ramiro no podía dejar de verlo. Ese joven, roto y sucio, no era un criminal, era un padre, un hombre partido por dentro. ¿Y ahora? Ahora tengo una sola pista. Sé que la tienen en Cochabamba. Sé que hay alguien allá que todavía puede ayudarme, pero no puedo llegar solo, ya no. Ramiro bajó la velocidad. Unas lágrimas se le agolparon detrás de los ojos, pero no cayeron. No sabía si por rabia, por empatía o por su propio pasado. Yo también me equivoqué con mi hijo. Lo empujé, sin querer. Lo juzgué por cosas que ni entendía. Y se fue, años, sin saber si estaba vivo, si comía, si dormía en el piso. Tadeo lo miró en silencio. Cuando volvió ya no era el mismo, y yo tampoco. Pero aprendí que a los hijos no se los abandona, aunque se pierdan, aunque uno no sepa cómo ayudarlos. El motor rugió cuando pisó el acelerador. Ramiro enderezó la mula en la recta larga que bajaba rumbo al sur. La decisión ya estaba tomada. Vamos a Cochabamba. Tadeo no dijo nada. Solo bajó la cabeza y se tapó los ojos con la mano. Pero antes, dijo Ramiro, vamos a contactar a alguien. Alguien que me debe un favor desde hace años. ¿Quién? Un mecánico que antes no solo arreglaba motores. Le dicen el Cholo. La mirada de Tadeo se encendió por primera vez. ¿Y crees que nos va a ayudar? No sé, pero si alguien puede abrirnos camino en Bolivia, es él. Mientras el camión avanzaba por la ruta mojada, Ramiro encendió un cigarro sin pedir permiso. Abrió un poco la ventana. El viento entró con olor a tierra mojada y vida detenida.
No siempre se puede borrar el pasado, Tadeo, pero a veces se puede escribir uno nuevo y tú estás a una decisión de lograrlo. Tadeo lo miró, esta vez sin miedo, sin mentiras. Gracias, don Ramiro. Ramiro soltó una risa seca. No me digas don. Todavía no me muero, y aunque afuera seguía lloviendo en los cerros, adentro de esa cabina algo se había aclarado. Un nuevo rumbo, un nuevo pacto, una última esperanza. El camino serpenteaba entre cerros y la noche se estiraba como una sábana pesada. La mula se deslizaba con paciencia, sus faros iluminando pedazos de tierra húmeda y raíces expuestas. Ramiro no hablaba. No porque no tuviera nada que decir, sino porque algo en su pecho se estaba moviendo. Una espina vieja. Pasaron por una curva conocida, marcada por un árbol torcido. Ahí, años atrás, Ramiro se había detenido por última vez con su hijo. Era una parada rápida, una noche tensa, antes de que todo se rompiera. Luciano tenía 18, estaba furioso con el mundo y Ramiro no supo más que responder con el mismo veneno. «Te vas como quieras, pero no vuelvas», le había dicho, y se fue. Por años, esas palabras le quemaron la lengua. Por orgullo, jamás marcó su número. Por terquedad, se convenció de que era lo mejor. Hasta que una tarde, Luciano volvió, flaco y demacrado, con los ojos apagados y la voz ronca. Había tocado fondo. Ramiro le dio techo, pero nunca perdonó del todo. Y eso dolía más que todo. La lluvia cesó por completo. El cielo, ahora despejado, mostraba estrellas tímidas. En la cabina, Tadeo dormía, abrazado a su mochila como si fuera su único salvavidas. Ramiro lo miró de reojo. No era su hijo, pero era igual de perdido, igual de solo, igual de necesitado de alguien que creyera en él, aunque fuera una última vez. Apretó el volante. Algo dentro se acomodó. «Ya está», dijo en voz baja como si se hablara a sí mismo. «No lo voy a dejar». Y no fue una promesa, fue un pacto silencioso, un cruce de caminos entre el pasado que no pudo arreglar y el presente que aún podía enmendar. A lo lejos, una camioneta cruzó la ruta, sin luces, sin sonido. Ramiro frenó en seco. Tadeo despertó de golpe. «¿Qué pasa?» «Acaba de cruzar una troca sin luces, justo en medio del camino». «¿Nos estaban esperando?» Ramiro apagó las luces. Dejó el motor encendido, pero bajó la cabeza observando por el parabrisas. La camioneta se detuvo unos metros más adelante. Nadie bajó, nadie se movía. Solo estaba ahí, bloqueando. «No vamos a arriesgarnos», dijo Ramiro. Metió reversa, dio media vuelta en la oscuridad con maniobras precisas y se metió por un camino de tierra lateral que conocía de otras rutas. «¿Y ahora? Vamos a ver al cholo. Pero vamos a llegar por atrás, sin anunciar nada». Tadeo tragó saliva. «¿Le tienes confianza?» «Le tengo respeto. Es diferente». Con el camino bajo sus llantas y el silencio como cómplice, Ramiro soltó lo que tenía atorado. «Mi hijo también se perdió, y yo no lo supe cuidar. Lo empujé cuando más necesitaba que lo abrazara. Nunca entendí por qué se fue, hasta que volvió hecho polvo». «¿Y lo perdonaste?» Ramiro sacó un cigarro, lo encendió y tardó en responder. «Todavía lo intento». Tadeo bajó la mirada. «Yo daría todo por tener esa oportunidad». Ramiro le lanzó una mirada rápida. «Pues no la pierdas». Ya cerca de la frontera, el aire se volvió más seco. El cielo empezaba a clarear y los gallos de alguna finca lejana cantaban sin prisa. Tadeo rompió el silencio. «Gracias por no soltarme, Ramiro. No lo hago por lástima. Lo hago porque, de algún modo, me estoy ayudando a mí también». La mula seguía firme. Cada metro era una afirmación de que el camino que tomaron, aunque peligroso, ya no tenía vuelta atrás. Y aunque aún no sabían si encontrarían aliados o enemigos al otro lado, sí sabían algo con certeza. A veces, los caminos no se cruzan por casualidad. Se cruzan para arreglar lo que uno pensó que ya estaba perdido.
La mula bajó por un camino viejo de tierra que parecía no llevar a ningún lado. Entre arbustos secos, piedras sueltas y cercos rotos, Ramiro manejaba como quien conoce cada curva. Tadeo iba tenso, con los ojos atentos al retrovisor. ¿Seguro que vive aquí? Sí. El cholo siempre fue bicho raro. Mientras más escondido, mejor. Llegaron a una casucha de ladrillo pelón, con techo de chapa, y una antena oxidada que apuntaba al cielo como si buscara señal con desesperación. Afuera, bajo un toldo remendado, un hombre de gorra y lentes negros arreglaba un motor desarmado sobre una mesa improvisada. No se inmutó al ver la mula, solo levantó la cabeza lo justo. Ramiro Salas, pensé que ya te habías muerto. A veces yo también lo creo, respondió Ramiro bajando del camión. Se dieron un apretón de manos fuerte, seco. El cholo tenía las uñas negras de grasa y la mirada astuta de quien ha visto demasiado y calla por instinto. Entraron a un cuartito al fondo, con olor a gasolina y tabaco. Ramiro explicó la situación sin muchos adornos. Tadeo se mantuvo en silencio, hasta que fue inevitable hablar. Necesito cruzar. No por contrabando, solo quiero recuperar a mi hija. El cholo lo miró sin juicio, pero con precaución. ¿Sabes lo que estás diciendo, morro? Estás tocando puertas que no se deben abrir. Ya las abrí. No me queda otra. El cholo se sirvió un café instantáneo y se sentó. Escuchen bien los dos. Hay una ruta vieja por el lado boliviano. No está vigilada siempre. Pero si los ven cruzando por ahí, no los agarran para detenerlos. Los desaparecen. Ramiro y Tadeo intercambiaron miradas. ¿Y hay otra opción?, preguntó Ramiro. Sí, hacer como que no los conozco, darme la vuelta y que se las arreglen. Silencio. El cholo suspiró. Pero no voy a hacer eso, porque tú, Ramiro, una vez me sacaste del lío más cabrón de mi vida. Y yo pago mis deudas. Sacó un papel doblado del bolsillo trasero, un croquis hecho a mano, rutas, nombres de estancias, puntos marcados con cruces. Aquí cruzan, y aquí hay un contacto mío. Se llama Griselda. No habla si no ve algo que la convenza. ¿Dinero? No. ¿Verdad? Ella odia a los que juegan con vidas. Le muestras la carpeta que traes en esa mochila y te ayuda. Tadeo asintió, agarrando el croquis como si fuera oro. Pero antes de que salieran, el cholo los detuvo. Una última cosa. Si los agarran en ese tramo, no hay vuelta atrás. Nadie va a salir a buscarlos. Nadie va a preguntar por ustedes. Ramiro lo miró serio. Lo sabemos. No, Ramiro, no es lo mismo saber que entender. La mula volvió a rugir sobre la tierra suelta. El sol caía de frente y la brisa empezaba a levantar polvo. Ramiro revisó el croquis y giró por un camino tan estrecho que parecía haber sido olvidado hace años. ¿Confías en él?, preguntó Tadeo. No del todo, pero le creo cuando amenaza. Eso significa que aún le importa algo. ¿Y Griselda? Esa es una incógnita. Pero si el cholo la nombró, es porque no nos va a fallar tan fácil. Mientras el motor avanzaba, Ramiro pensaba en las decisiones que lo habían llevado hasta ahí. No era un héroe, no era un mártir, era un hombre viejo, terco, que había cometido errores. Pero ayudar a Tadeo no era caridad, era cerrar una herida que llevaba demasiado tiempo abierta. «Ramiro, ¿qué pasó? Gracias por esto». Ramiro no respondió, solo aceleró un poco más, porque ahora ya no había marcha atrás, ya estaban en tierra de nadie y todo dependía de no fallarse ni una sola vez. El croquis del cholo marcaba un camino casi invisible, apenas una brecha entre matorrales y árboles bajos que crujían al paso de la mula. La tierra estaba tan suelta que cada giro levantaba una nube espesa, cubriendo el parabrisas y dejando ver lo justo para no volcarse. Tadeo sacaba la cabeza de vez en cuando, mirando hacia los cerros, como si esperara ver alguna patrulla aparecer entre los arbustos. Ramiro mantenía el ritmo constante. No hablaba, no quería hablar.
Necesitaba toda su concentración en el volante y en cada bache que podía romperle la suspensión. ¿Te acuerdas del punto que marcó el Cholo?, preguntó de pronto. Sí, una entrada de ganado entre dos postes sin alambre. Ahí hay que girar al sur. Bien, si nos pasamos estamos fritos. No hubo respuesta, solo el sonido del motor exigiéndose en cada subida. Después de 1 hora sin ver ni un alma, el camino se volvió más parejo. Un valle bajo, con pasto seco y vacas flacas que ni se inmutaban al verlos pasar. Tadeo se giró, con los ojos más tranquilos. ¿Siempre fuiste camionero? Desde los 20. Empecé como ayudante de mi viejo. Repartíamos por Jujuy y Salta. Luego me largué solo. ¿Y tu familia? Ramiro no respondió enseguida. Luego bajó un poco la velocidad y soltó. Tuve mujer, murió hace años, y un hijo que se fue por mi culpa, por mi pinche orgullo. ¿Te buscó? Sí, pero ya no era el mismo. Volvió roto, y yo no supe cómo arreglarlo. Tadeo asintió, bajó la mirada. Yo fui ese hijo, pero no tuve un papá que me buscara después. Ramiro lo miró de reojo. No dijo nada, pero algo en su pecho se movió. A veces no hacía falta hablar para entender el dolor del otro. En plena curva, frente a un arroyo seco, 2 troncos bloqueaban el paso. No parecían caídos por accidente. Ramiro frenó en seco. Esto no estaba en el mapa. Tadeo se bajó con cuidado sacando la navaja del bolsillo. Caminó despacio, rodeando los troncos. No hay marcas de arrastre. Alguien los puso aquí. ¿Crees que sea una trampa o una advertencia? Ramiro sacó la mochila del fondo del asiento. La abrió. Sacó la USB, la carpeta y volvió a esconderla en el hueco detrás del respaldo. Si pasa algo, tú corres, le dijo a Tadeo. No mires atrás. Ni de pedo te voy a dejar solo. No estoy preguntando. Volvieron a la mula, la rodearon en reversa y tomaron un desvío apenas visible entre los árboles. El motor crujía, pero aguantaba. ¿Por qué sigues, Ramiro?, preguntó Tadeo mientras cruzaban un campo abierto. Porque si no termino esto contigo, voy a cargar otro muerto en la espalda. No soy tu hijo, pero alguien tiene que ayudarte. Y yo ya sé lo que se siente no tener a nadie. Tadeo apretó la mandíbula, luego extendió la mano. Ramiro la miró por un segundo y la estrechó. Gracias, viejo. No me digas viejo, cabrón. Ambos rieron por primera vez en días. A lo lejos, en un claro, vieron la señal. 2 trapos rojos colgados en un árbol seco. Según el croquis, eso indicaba que Griselda estaba cerca. Ramiro frenó. Aquí es. Tadeo tragó saliva. ¿Y ahora? Ahora esperamos a que ella se acerque o dispare primero. Se acomodaron en la cabina, con el motor apagado y los ojos clavados en la espesura. El corazón les latía igual, rápido, firme, decidido, porque sabían que el verdadero cruce apenas estaba por empezar. La tarde se quedó detenida en ese rincón del monte, donde el viento apenas susurraba y el sol caía a plomo sobre la tierra resquebrajada. Ramiro apagó el motor junto a una pequeña quebrada. Bajaron sin decir palabra, estirando el cuerpo como si llevaran siglos en la misma posición. No se escuchaba nada, ni autos ni aves. Solo el zumbido lejano de algún insecto y el sonido del agua corriendo despacio entre las piedras. «Aquí podemos esperar», dijo Ramiro, señalando la sombra de un algarrobo bajo. «Si Griselda va a venir, lo hará cuando baje el sol». Tadeo asintió. Se sentó en el piso, cruzando las piernas, y dejó la mochila a un lado. Por un rato solo compartieron silencio. Tadeo rompió la quietud. «Mi hija se llama Camila. Nació cuando yo tenía 18. No estaba listo, ni de lejos, pero fue la única cosa que me hizo sentir útil». Ramiro se acomodó en una piedra cercana. No lo miró, solo escuchaba. «Yo vendía frutas en un mercado de Oruro. No ganaba mucho, pero éramos felices. Su mamá nos dejó cuando la niña tenía 2. Y de ahí en adelante fui yo solo». Hizo una pausa. «Cuando se enfermó vendí todo. Me ofrecieron trabajo como chofer. Pagaban bien.
No pregunté mucho, solo quería pagar el hospital. Y ahí empezó todo, dijo Ramiro casi en un susurro. Tadeo asintió. Me volví parte del problema sin darme cuenta, y cuando quise salirme, ya estaba hasta el cuello. Me la quitaron para asegurar que yo no hablara. No sé cómo no me mataron antes. Ramiro cerró los ojos. El pecho le dolía, porque conocía esa sensación, la de querer hacer lo correcto demasiado tarde. Yo también perdí a mi hijo, dijo Ramiro de pronto. Tadeo lo miró. ¿Murió? No, pero igual lo perdí. Lo fui perdiendo con cada grito, con cada vez que no supe escucharlo. Quería que fuera como yo, duro, fuerte, sin quejarse, y él era distinto, sensible, rebelde, buscaba otra cosa. Y yo lo empujé a la calle. Ramiro apretó una ramita seca entre los dedos. Cuando volvió, no era el mismo. Pero lo peor es que yo tampoco supe recibirlo. Solo lo dejé quedarse. Le di un cuarto, un plato, pero no un abrazo. Tadeo bajó la mirada. ¿Y lo volviste a ver? Hace poco. Fue él quien me buscó esta vez. Me abrazó sin rencor. Me dijo, ya fue, pa... como si todo se pudiera borrar con eso. ¿Y tú? Lloré, pero por dentro. Porque hay cosas que uno no se perdona fácil. Se quedaron en silencio, pero esta vez no pesaba. Era de esos silencios que curan más que 1000 palabras. ¿Crees que todavía pueda ser un buen padre para ella?, preguntó Tadeo, rompiéndose un poco en la voz. Ramiro lo miró por fin directo a los ojos. No necesitas ser perfecto, Tadeo. Solo necesitas estar, aguantar, no soltarla. Tadeo asintió con los ojos vidriosos. Se limpió rápido con la manga. No lloró, pero se le notaba el alma al ras. Gracias. Ramiro se levantó con esfuerzo. Le dio una palmada en el hombro. Levántate, aún tenemos que cruzar, y ahora más que nunca tenemos una razón buena. Justo cuando regresaban al camión, una figura apareció entre los arbustos, del otro lado del claro. Una mujer, sombrero de ala ancha, poncho oscuro, mirada firme. Los observó en silencio. Luego levantó la mano en señal de paz. ¿Eres Ramiro? Sí. ¿Griselda? Depende. Traemos algo que tienes que ver. La mujer se acercó despacio, y aunque no traía armas a la vista, su presencia imponía respeto. Entonces muéstramelo, pero te advierto, si me mienten, yo no disparo al aire. El siguiente paso ya no dependía solo de Ramiro o Tadeo. Ahora, lo que tenían en las manos podía cambiarlo todo. Desde la cima del último cerro, la ciudad de Cochabamba se extendía abajo como una mancha viva. Luces encendidas, ruido de motos lejanos, antenas en los techos, humo que subía lento desde las casas de adobe y ladrillo. Tadeo la vio primero, de pie junto a la mula. Ahí está. Ramiro no respondió. Seguía dentro del camión con las manos en el volante. No encendía el motor, no bajaba, solo miraba. ¿Estás bien?, preguntó Tadeo asomándose por la ventana. Ramiro asintió con un gesto corto, pero sus ojos no mentían. Estaba dudando. ¿Y si esto nos mete en una bronca peor?, dijo al fin. Mira nomás lo que traemos encima. Una libreta con nombres que podrían matarnos con solo leerlos. Una niña desaparecida. Una red que mueve gente como si fueran paquetes. Y nosotros solos, sin armas, sin dinero, con un camión viejo y puras ganas. Tadeo lo miró en silencio. ¿Y si no logramos nada? ¿Si caemos y ni siquiera sirve de algo? Yo no tengo opción, Ramiro. Yo sí la tengo. Y por eso me pesa. Tadeo se recargó en la puerta, la mirada fija en la ciudad abajo. Entonces, si quieres, bájate aquí. No te voy a culpar. Yo voy a bajar igual. No por heroísmo ni por coraje, por necesidad. Ramiro cerró los ojos. El pecho le dolía. Pero no era miedo. Era la culpa vieja que volvía a tocar la puerta. Volvió a ver el rostro de su hijo, ese día en que lo echó. Las palabras que usó, el portazo, los años de silencio. Y recordó también cuando lo volvió a ver, el abrazo tembloroso, las disculpas que nunca se dijeron, pero se sintieron. Estoy aquí porque no tuve a nadie, dijo Tadeo como si le leyera la mente.
Pero Camila aún puede tenerme, si llego, si lucho. Ramiro lo miró por el retrovisor y en ese instante supo que no podía soltarlo. No porque Tadeo se lo pidiera, sino porque él mismo lo necesitaba. Encendió la mula. El motor rugió con fuerza, como si hubiera entendido la decisión. «Vámonos», dijo sin más. Tadeo subió rápido, con la mochila apretada en el pecho. Ramiro apretó primera. Bajaron por el camino polvoriento que los llevaba directo a la boca del lobo. «A partir de aquí», dijo Ramiro, «no somos dos desconocidos. Somos un equipo, y si esto termina mal, será peleando». Tadeo soltó el aire que venía conteniendo. «Gracias, Ramiro. No me agradezcas todavía. Lo bueno apenas viene». Entraron a la ciudad por un barrio periférico, de calles angostas y postes torcidos. No había retenes, no había patrullas, pero ambos sabían que ya estaban siendo vistos. La frontera más peligrosa no siempre tiene alambre ni soldados. A veces se cruza cuando te metes en terreno ajeno, cuando decides que ya no vas a correr. «¿Tienes la dirección?», preguntó Ramiro. Tadeo asintió. «Griselda dijo que estaría en un cuarto detrás de una carpintería, escondida, pero con vista a la calle. Desde ahí planeamos el último paso. Entonces vamos por ella». Afuera, la ciudad no sabía quiénes eran, pero adentro de esa mula vieja, dos hombres rotos iban a ponerle fin a algo que ya había durado demasiado. Y esta vez, no iban a dar marcha atrás. La señal era débil pero suficiente. Desde una cabina vieja en una tiendita al borde del barrio, La Maica, Tadeo marcó el número que Griselda le había entregado. Ramiro esperó afuera, sentado sobre el estribo de la mula, con la mirada fija en la puerta de la carpintería. Del otro lado del vidrio, Tadeo hablaba con la voz baja, temblorosa. Primero preguntó, luego suplicó. Al final, se quedó callado un rato largo, con el auricular pegado a la frente. «¿Y bien?», preguntó Ramiro apenas salió. Tadeo apenas podía hablar. «Es ella, mi hermana, tiene a Camila. Está viva, está bien». Ramiro se levantó como impulsado por un resorte. «¿Dónde están?» «En una casa prestada, en el borde sur de la ciudad, pero no pueden moverse. Hay gente vigilando. Dicen que han preguntado por la niña». Ramiro asintió. No hacía falta más. «Entonces las vamos a sacar». Esa misma noche, Ramiro ideó un plan. No era militar, no era experto en rescates, pero sí sabía lo que era cruzar rutas peligrosas sin llamar la atención, y lo único que necesitaba era tiempo y confianza. «Vamos a entrar con la mula como si fuéramos a entregar carga. Tú irás en la parte trasera, yo voy a tocar la puerta. Ella debe estar lista, nada de abrazos ahí ni despedidas. Y después las llevo al cruce que el cholo marcó al salir de la ciudad. Allí tenemos un contacto de Griselda que puede escoltarlas hasta una comunidad segura en los yungas». Tadeo apretó la mandíbula. «¿Y yo? Tú vienes conmigo. Si te ven con ellas, se acaba todo». El camión entró despacio por una calle sin pavimento, con casas bajas y perros flacos que ni ladraban. En la parte trasera, Tadeo iba encerrado entre cajas vacías. Sudaba, pero no por el calor. Ramiro tocó la puerta despacio, 2 veces, luego una más. Abrió una mujer de rostro cansado, con ojeras profundas y mirada alerta. Era la hermana de Tadeo. «¿Ramiro?» «Sí, vengo por ellas». Camila apareció detrás, pequeña, descalza, con una muñeca de trapo en la mano. No hablaba, pero miraba todo con ojos grandes, desconfiados. «Súbanse ya, no hay tiempo». La hermana metió a la niña en el asiento del copiloto y se subió detrás. Ramiro arrancó sin mirar atrás. Por el retrovisor, alcanzó a ver una moto doblando una esquina, pero no lo siguió. Tadeo no pudo aguantar más. «¿Está bien? ¿La viste?» Ramiro asintió con un medio gesto. «Se parece a ti cuando callas». 1 hora después, ya lejos del centro, bajo un árbol enorme en medio de un potrero, la mula se detuvo. Ramiro bajó, abrió la parte trasera y le hizo una seña a Tadeo. «Ahora sí, baja». Cuando lo vio,
Camila dudó, pero la hermana la empujó suavecito hacia adelante. Tadeo se arrodilló. No dijo nada. Camila lo miró fijo. Luego caminó hacia él, lenta. Cuando estuvo a un paso, lo abrazó, con fuerza, como si no quisiera soltarlo nunca más. Tadeo cerró los ojos, y el mundo se detuvo un momento. Ya, mi amor, ya estoy aquí. Ramiro se quedó a unos pasos, con la gorra en la mano mirando al suelo. No quería interrumpir ese instante. No necesitaba palabras. Él también estaba sanando algo. Después del reencuentro, subieron de nuevo a la mula. Camila iba dormida en el regazo de su tía. Tadeo, en silencio, miraba por la ventana. ¿Aún quieres seguir, Ramiro? Ya empecé esto, lo termino contigo, pero ya tengo a mi hija, y tú tienes enemigos. Tadeo lo miró y entendió. Gracias. Ramiro encendió el motor. No me agradezcas todavía. Falta lo más difícil, vivir sin miedo. La mula arrancó, lenta, firme. Ya no huían. Ahora avanzaban con rumbo, porque el dolor, aunque marca, también abre caminos nuevos. Y ese apenas comenzaba. El amanecer los encontró en una finca humilde, escondida entre árboles frutales y paredes de adobe. La mula estaba estacionada bajo una sombra, descansando como si también hubiera cargado el alma de todos los que viajaban en ella. Griselda los había guiado hasta ahí en una camioneta gris sin placas. Era un refugio temporal, sí, pero también era un respiro. Tadeo no soltaba a Camila, la abrazaba como si en cualquier momento alguien pudiera volver y quitársela. Ella dormía tranquila, pegada al pecho de su papá, envuelta en una frazada que olía a leña y café viejo. Ramiro no se acercaba. Estaba sentado en un tronco con un mate frío en la mano, mirando desde lejos. No quería interrumpir. No quería robarle a nadie lo que tanto había costado conseguir. Solo miraba, y con eso le bastaba. Tadeo levantó la mirada. Lo buscó con los ojos. Cuando lo encontró, no dijo nada. Solo lo vio, con esos ojos que ya no estaban llenos de miedo, ni de rabia, ni de huida. Estaban llenos de agradecimiento, sí, pero más que eso, de reconocimiento. Como si, sin palabras, entendiera que ese hombre, ese viejo con cara dura y corazón lleno de cicatrices, le había salvado algo más que la vida. Ramiro bajó la cabeza, incómodo. Él no era de los que aguantaban bien las emociones cuando no venían en forma de insulto o chiste, pero ese momento no pedía palabras, solo respeto. Una imagen fugaz atravesó a Ramiro. Su hijo, de niño, corriendo por el pasillo de la casa, con una pistola de juguete en la mano y una risa que llenaba todo. Luego, el mismo hijo, años después, con la mirada dura, saliendo con una mochila al hombro y sin mirar atrás. Ramiro parpadeó, la garganta se le cerró. El pasado no se repara, pero se puede aprender. Y a veces, ayudar a otro a no repetir tus errores también es sanar. «Lo lograste, cabrón», susurró, mirando a Tadeo. «Contra todo, lo lograste». Camila despertó, y lo primero que hizo fue buscar con la mano el rostro de su papá. Tadeo la besó en la frente, se limpió la cara con la manga y sonrió como nunca antes lo había hecho desde que Ramiro lo recogió en la carretera. Se quedaron ahí, en ese rincón del mundo donde por fin el peligro no los alcanzaba. Ni los gritos, ni las persecuciones, ni los fantasmas. Solo estaban ellos. Y Ramiro, desde lejos. El viejo camionero respiró hondo. Sabía que no era parte de esa escena, que ese abrazo no le pertenecía, pero de algún modo también era suyo. Tadeo se levantó despacio cargando a su hija en brazos. Caminó hasta donde estaba Ramiro. No dijo gracias, no dijo te debo una, no hacía falta, solo lo miró, y Ramiro lo miró también. Ese cruce de miradas duró apenas unos segundos, pero ahí estaba todo: la rabia, el miedo, la redención, la paternidad rota, la paternidad recuperada, la gratitud, el respeto y algo que parecía paz. Ramiro asintió, breve, Tadeo también, y se fue con su hija.
El viejo se quedó ahí, con la mula y el mate frío, sabiendo que por primera vez en mucho tiempo había hecho lo correcto, sin héroes, sin medallas, solo con una mirada que lo dijo todo. El motor arrancó con ese sonido familiar, tosco, confiable. Ramiro subió a la cabina con el cuerpo cansado, pero el alma un poco más liviana. Cerró la puerta, ajustó el asiento y dejó que el volante descansara entre sus manos. Estaba solo otra vez, pero era un solo distinto, no ese que pesa, sino ese que se siente necesario. Revisó los espejos. No había nada detrás, ninguna sombra, ningún rostro desconocido, ningún muchacho temblando con una mochila rota en las piernas. Solo la ruta, el polvo y él. Encendió la radio. La estática apareció primero, luego una samba vieja, de esas que cuentan cosas que a veces duelen más que las que uno vive. Sonrió, chueco, pero de verdad. Sacó un cigarro arrugado del bolsillo de la camisa y lo encendió con calma. Abrió la ventana. El aire entró tibio, oliendo a monte, a tierra mojada y a despedida. Miró el celular, una barra de señal. La pantalla mostraba una sola palabra: Luciano. No le dio clic, no llamó. Solo lo observó un momento largo, como si esperara una señal del destino, una razón para apretar el botón. Todavía no, dijo en voz baja, pero ya no era un todavía no por miedo. Era uno por respeto, porque había algo que ya sabía. Mientras avanzaba por la ruta, los árboles se hacían más altos, las curvas más suaves. Por la ventanilla entraban ráfagas de recuerdos. La primera vez que subió a esa mula, las noches de charla con su esposa, los silencios con su hijo, las decisiones que lo fueron alejando de sí mismo. Y ahora, Tadeo, Camila, ese abrazo. La memoria no deja nunca, pensó, pero a veces, en lugar de castigar, te enseña. Y si uno aprende, ya no fue en vano. En medio de la nada, vio una cruz blanca al costado del camino. Frenó, bajó. Era una de esas cruces que ponen los camioneros cuando pierden a uno de los suyos. Tenía una placa oxidada. El nombre ya no se leía, solo una frase en pintura deslavada. Que tu carga sea ligera allá arriba, hermano de ruta. Ramiro se quitó la gorra. Se quedó ahí parado, sintiendo el viento moverle la camisa, el sol picándole los ojos. Todos llevamos algo, murmuró. A veces carga, a veces culpa, y otras veces esperanza. Se volvió a subir a la mula. Puso primera. Siguió. Ya entrada la tarde, Ramiro agarró una libreta vieja del tablero. Tenía números anotados, lugares donde cargar, rutas marcadas con tinta azul. Y ahí estaba, Luciano. Sin pensarlo mucho, marcó el número. El tono sonó 2 veces. ¿Hola?, respondió una voz joven, ronca, familiar. Ramiro tragó saliva. No dijo, hola. No dijo, soy yo. Solo dijo, ¿estás bien? Silencio. Luego, la voz del otro lado. Sí, papá. Ramiro cerró los ojos. Voy de paso por Salta. Si querés, te caigo con pan casero y un par de historias que no vas a creer. Luciano rió nervioso. Órale. Sí, vente. Cortaron. Ramiro sonrió, más ancho esta vez. La mula rugió mientras tomaba velocidad. La ruta seguía. El viaje no había terminado, porque siempre hay un último tramo, uno donde ya no se huye, uno donde se vuelve. A veces, lo que recogemos en el camino no es carga, es destino. Esta no fue solo la historia de un camionero que ayudó a un desconocido. Fue el encuentro de 2 almas rotas que sin buscarlo se ayudaron a reconstruir. Fue sobre redención, sobre el peso del pasado y la posibilidad real de cambiar el rumbo, aunque parezca tarde, porque todos, en algún momento, nos encontramos frente a una frontera invisible, esa línea que separa lo que fuimos de lo que aún podemos ser. Si esta historia te movió algo dentro, si te recordó a alguien, o te inspiró aunque sea tantito, déjanos un comentario abajo. Queremos leerte, saber qué harías tú si estuvieras en los zapatos de Ramiro. ¿Te quedarías en la ruta o darías la vuelta por alguien que lo necesita?
Dale like si sentiste que esta historia vale la pena ser contada. Compártela con quienes sabes que entienden lo que es cargar con el corazón lleno. Y si quieres seguir formando parte de esta comunidad de historias chingonas, reales y que tocan el alma, suscríbete al canal. No es solo un clic, es una manera de decir, aquí estoy y quiero seguir escuchando. Nos vemos en la próxima ruta y recuerda, hay caminos que se cruzan para cambiar vidas. Tal vez la próxima sea la tuya.